Hola, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición de Meditamundo, esta videocolumna. Vamos a hablar hoy día de la ONU. La ONU está a punto de cumplir 75 años. Se funda en 1945, un 24 de octubre, pero esta semana ha comenzado ya la Asamblea General en Nueva York, la sede del organismo. Es interesante observar lo que está pasando en este momento y también recordar qué es exactamente la ONU. Para comenzar, la ONU no es un gobierno mundial, como mucha gente cree. Es más bien, como lo diría el historiador británico Paul Kennedy, un parlamento de la humanidad. Lo que se decide ahí es en base al acuerdo y al consenso. El secretario general no es el presidente del mundo, tampoco el presidente de la Asamblea General. Y los tres objetivos principales de la ONU son mantener la paz y la seguridad internacional, que los países cumplan las leyes internacionales, que se mantenga una amistad, un vínculo entre ellos y promover los derechos humanos. Y también promover lazos de cooperación efectivos. Por eso que existen ONU-SIDA, ONU-Mujer, ACNUR, el organismo que se ocupa de los refugiados, y otros programas y agencias de la ONU que forman un laberíntico organismo que tiene presencia en todo el mundo. Pero es importante darse cuenta de esto. La ONU no es un organismo que está presidido por una persona y esa persona tiene derecho de decidir lo que pasa en el mundo. Lo que se decide en la ONU es lo que deciden los países que están en la Asamblea. ¿Qué pasa con la ONU en este momento? ¿Qué es lo que ha dicho Antonio Guterres, el actual secretario general? Estamos en un momento dramático por la pandemia y también, ojo, esa fue la primera palabra que utilizó, el cambio climático. El primer problema al cual él se refiere es el cambio climático y luego dice que la pandemia ha desnudado la fragilidad de la comunidad mundial. Y lo estamos viendo acá y en otros países. Crisis sanitaria, falta de hospitales, pobreza que se avecina, desigualdad que agrava los problemas. Esto además en el marco de un tiempo en el cual la ONU se propone los objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos que justamente tratan de hacer que el mundo sea más justo, que el mundo sea más sostenible, que se luche contra el cambio climático, que se cuide los océanos, que se cuide los ecosistemas terrestres. El objetivo 2 es cuidar la salud y el bienestar. Y justo estamos en medio de una pandemia. Además, lo que ocurre en este momento con la ONU, o en el tiempo que se está dando la Asamblea General, es sintomático y preocupante. Hay una crisis del multilateralismo. Es decir, hay tensiones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, que ya las hemos visto estos días. Estados Unidos, en la Asamblea General, que este año ha sido virtual debido a la pandemia, ha criticado a China y le sigue imputando la responsabilidad por la aparición del coronavirus. China más bien ha llamado a una acción mundial. Luego Bolsonaro le ha echado la culpa de los incendios a los indígenas y ha dicho que la Comisión de Derechos Humanos es un lugar de encuentro de comunistas. Por el momento hemos visto estos discursos. Emmanuel Macron más bien ha sido más ponderado, ha llamado a luchar contra el cambio climático. Pero vamos a ver desfilar en estos días a varios jefes de Estado hablando de los problemas de sus países. Incluso ha hablado el presidente Martín Vizcarra sobre la pandemia en el Perú. Y vamos a hablar también a personas que están liderando sus países y que quieren poner sobre la mesa los problemas que ocurren en su país y lo que está pasando a nivel global. Lo importante, sin embargo, es en este momento darse cuenta que hay dos grandes claves de este tiempo: la pandemia y la crisis climática. Y sobre eso, las tensiones geopolíticas que agravan la posibilidad de una cooperación efectiva entre los países o la hacen más difícil, como aspiraban los miembros fundadores de la ONU. Hay que saber que la ONU tiene que existir a pesar de sus problemas y sus fracasos, como parar el genocidio en Ruanda. Es un organismo que, como dice el mismo Paul Kennedy, si no existiera, habría que inventarlo, porque justamente sale
luego de una conflagración mundial muy sangrienta que hace pensar a la comunidad mundial en la necesidad de tener un organismo de este tipo. Esperemos que la ONU se reforme, esperemos que la comunidad mundial pueda enfrentar la pandemia y esperemos también que la crisis climática sea un asunto de primera importancia para todos los países, porque como el mismo Guterres ha dicho más de una vez, tal vez la pandemia puede hacernos olvidar la crisis climática y la crisis climática puede ser peor. Gracias por escucharme, nos vemos acá dentro de 15 días en otra videocolumna de Meditamundo. Nos vemos, hasta luego.